Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta Sueñolar con los auspicios de Bambi Pinturas, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, Alianza Editorial, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado por el pecho una parada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me va. Creo en mí. Creo en mí. No le temo a los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas. Por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero no me alcanza, no me va. Creo en mí. Creo. Todos somos tan desiguales, únicos, originales. Si no te gusta, a mí me da igual. De lo peor he pasado y lo mejor está por llegar. Creo en mí. Creo en mí. Creo en mí. Muchas gracias. Jóvenes para los jóvenes, estamos volviendo en este cuarto domingo ya de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes y escuchamos recién a quién y nada más y nada menos que a Rocío Recalde, que viene desde Pedro Juan Caballero. Quiere decir que nuestro programa ya está comenzando a ser extensivo, todos están ya conociendo. Ustedes mismos, queridos jóvenes, querida familia, tienen que dar a conocer, porque es un espacio maravilloso, espacio de ustedes, espacio eclesial, pero el espacio eclesial, que significa eclesia, significa reunión. Atiguazuco dice, pues entonces entero vea un guajana, apaye cuacana la hiponamía lleva, apaye ya ese va por ahí por acá comita cuñaco, Rocío, Pedro Juan, Pedro Juanina. Oye, y la hiponamía Pedro Juan, vea lleva, ahora norteño cuera. Bueno,
Entonces le damos la bienvenida aquí a Rocío. Y también tenemos otra invitada maravillosa que viene, la señora Pelusa, que ya se va a presentar también y todas las actividades que están realizando a favor de los jóvenes, porque aquí es Jóvenes para los Jóvenes. Y Jóvenes para los Jóvenes, pero con una visión eclesial desde la iglesia, lo que nos piden nuestros pastores, nuestros obispos, nuestras parroquias, nuestras capillas. Todos tenemos que aportar ese granito de arena en la construcción del reino de Dios. Y hoy entonces aquí ya les quiero presentar a nuestros invitados oficiales. Vamos a comenzar con esta niña que viene desde Pedro Juan Caballero, ella misma nos va a estar diciendo, y después pasamos también con Pelusa. Rocío, muy bienvenida aquí a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Entonces, ¿de dónde estás viniendo? Por favor, si le podés decir un poquitito a nuestros televidentes y qué estás haciendo, Rocío. Estoy viniendo de Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Para estar acá con ustedes compartiendo en este día tan maravilloso, ¿verdad? ¿Y cómo es que te animaste, Rocío, a venir aquí? ¿Cómo es que supiste de este programa Jóvenes para los Jóvenes? Justamente estaba viendo el programa. De ahí me gustó cómo era. Tipo, quería participar en algo que sea en el Paraguay, ¿verdad? De cantar, que es mi hobby, que yo amo cantar y... ¿Vos estás haciendo algo especial con el canto, Rocío? Por ahora estoy solo trabajando, pero me gusta mucho cantar. ¿Pero y me suelo ir... ¿Trabajar en el canto o trabajar en otra cosa? Y en las dos cosas. ¿Ah, sí? Me suelo ir en eventos a cantar, en karaokes. Y me gustó la idea de venir acá, agarré el número en el WhatsApp, le escribí a la producción. Sí, a ¿verdad? la producción. Sí. Me dijeron para venir y estuve súper contenta. Ahora estoy muy contenta por estar acá en este lugar presente compartiendo con todos ustedes. Sí. Estoy súper alegre. ¿Y cómo, Rocío, decime un poquitito, cómo vos comenzaste esta carrera? Porque recordad que aquí hay muchos jóvenes que te están mirando. Sí. Y muchos jóvenes que después también van a querer hacer lo mismo que vos estás haciendo, porque vos sos un poco ya un ejemplo para nuestros jóvenes que están viendo de que pueden venir. Sí, este claro es el que espacio sí. de los jóvenes. Yo cantaba desde chiquitita, en el colegio, en la escuela, siempre me gustó cantar, amo cantar y espero que todo me salga bien, ¿verdad? Porque todo es posible, mediante Dios estoy acá y gracias a Él mis sueños pueden hacerse realidad, ¿verdad? Y por eso le agradezco a usted también por esta oportunidad, por la invitación, gracias a la producción, al Señor. Padre Cabañas, Sí, Paí Cabañas. Paí Cabañas, sí. Eso es, bueno. Y estoy muy feliz, le agradezco a todos ustedes. Bueno, entonces se dan cuenta, los jóvenes tienen el espacio y sobre todo lo que aquí nos está diciendo Rocío. Ahora lo que te quiero hacer otra preguntita más, porque te estoy diciendo que los jóvenes están mirando esto y ellos quieren saber también cómo tienen que hacer ese camino. ¿Qué vos le dirías a los jóvenes para que sigan en este camino del éxito ya de Boixo de Peixa? Porque camino no hay, el camino se hace. Claro. Y nosotros tenemos que esforzarnos, tenés que seguir lo que sabes hacer, seguir, porque no todo te viene por venir. Claro. Si vos te esforzás y con Dios, todo es posible. Así que a los jóvenes mucha fuerza. Ahí siempre hay dificultades en la vida, hay tentaciones, hay muchas cosas en la juventud, claro. Pero todo se supera y si realmente querés, podés. Ya, muy bien. Entonces así le estamos escuchando y agradeciendo a Rocío que viene aquí a participar con nosotros. Y tenemos la otra invitada especial, la señora Pelusa, que ella se va a presentar mejor, sobre todo porque tiene maravillosos proyectos y estos proyectos que nosotros hemos visto desde nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes queremos publicarlo y queremos dar a conocer. Porque verdaderamente, como decíamos, ese granito de arena que queremos dar para la construcción de nuestra iglesia. Bienvenida, señora Pelusa. Buen día, querido padre Víctor Luis Cabañas, Paí Cabañas, y queridos jóvenes del Paraguay. Estamos acá felices con nuestro espíritu joven. En este mes de la amistad estamos en la Expo viviendo unos maravillosos momentos de alegría. Así mismo. Bueno, entonces yo quiero que te presentes un poquitito porque, como dijimos, para los jóvenes, espero que estén muy atentos. Vos, Pelusa, estás trabajando en varios proyectos. Vamos a comenzar primero por lo de la rural. Por ahí vamos a comenzar y después vamos a pasar a los otros. ¿Qué podemos ofrecer desde este servicio que estás dando en la rural? Sí, padre. Yo me llamo María Yolanda Moreno Gorostiaga de Ruiz. Yo el año pasado quedé viuda de
del presidente de la Asociación Rural del Paraguay en ejercicio, que era el doctor Germán Ruiz, que fue el que impulsó la fundación de la Asociación Rural del Paraguay y la Comisión de Acción Social de la Asociación Rural del Paraguay, en la cual estoy presidiendo hasta ahora actualmente. Hace 5 años que está funcionando la Comisión de Acción Social y ahí llevamos adelante muchos ejes de acción de responsabilidad social. Uno de ellos justamente es el funcionamiento que hemos construido con donaciones privadas, un hospital escuela en una comunidad indígena llamada Cambaú, donde justamente en unión con el Ministerio de Salud y la Iglesia, en este caso la Universidad Católica de la ciudad de Asunción, se estará realizando la extensión universitaria, una jornada de extensión universitaria donde van a participar más de 100 alumnos de la Facultad de Medicina con sus profesores y médicos solidarios que estarán atendiendo gratuitamente y medicando también gratuitamente, como ya es el funcionamiento de este hospital, a los hermanos indígenas y a campesinos de la zona. Sí, yo leí también ahí, no sé si tiene algo que ver, he visto que los indígenas salieron campeones aquí, no sé cómo están haciendo algo también con Se hizo una selección justamente entre todas las etnias. Ah, ¿sí? Hicieron unos juegos en Filadelfia este año y de ahí salió el seleccionado de indígenas que es campeón del mundo. Imagínate, Paraguay por fin campeón del mundo. Sí, y le ganó al local, que era el equipo de indígenas de Canadá, le ganó por 8-0 en la final. Imagínate. Estuvimos porándosela. Bueno, la entonces, garra guaraní. de selección paraguaya Bellarajana, entonces para que justamente podamos salir campeones. Sí, ellos empezaron ya. Bueno, entonces vamos a un corte ahora en Jóvenes para los Jóvenes. Vamos a seguir hablando en este programa tan importante de estos proyectos que tenemos y que se ofrecen. Y nosotros como iglesia tenemos que dar a conocer, porque es para hacer crecer, ¿verdad?, el reino de Dios, pero también con el compromiso, ¿verdad?, de todos y todos los estamentos de la sociedad. En este caso, nada más y nada menos que tenemos aquí entonces a una persona tan indicada, a la señora de Ruiz, que han comenzado con esta hermosísima fundación y con este trabajo. Volvemos enseguida en Jóvenes para los Jóvenes. Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes y aquí estamos con nuestros invitados, ¿verdad?, de esta primera parte, con la señora Pelusa, que seguimos un poco porque tiene muchos proyectos, decíamos, y estamos muy interesados como iglesia para presentar, para que nuestros jóvenes puedan también usufructuar de este deseo y de este cariño, ¿verdad?, de tantos grupos que quieren hacer crecer a nuestros jóvenes y sobre todo también aquellos jóvenes que lastimosamente han caído en algún vicio, la droga, etcétera, también ayudarles a salir. Y justamente de eso hablamos. La señora Pelusa, si nos quiere presentar este proyecto que tienen, por favor. Sí, Padre Cabañas. Justamente parte del trienio de la juventud, nuestra iglesia está encarando, se está organizando ya la venida de la comunidad Cenáculo a Paraguay, que es una organización católica, donde se hace todo un tratamiento para salir de las adicciones, de las diferentes adicciones, especialmente la droga. Ya se están haciendo los coloquios de la comunidad Cenáculo el primer y tercer sábado de cada mes en el despacho parroquial de La Recoleta, enfrente mismo a La Recoleta. Repito, los primeros y terceros sábados de cada mes a las 10 de la mañana se están haciendo ya los coloquios donde se acercan las familias que están sufriendo con esta situación. Pelusa, ¿y cómo, tiene un número de teléfono que quiero dar ya,
es el 0981-400-113. Ese es el teléfono de la comunidad Cenáculo que estamos ya organizándonos como para que funcione acá. ¿Quiénes están trabajando en esto así directamente? Y es parte del trienio de la juventud con la iglesia y también en la parte privada nos estamos comprometiendo. Qué bien. Me parece que eso es tan importante. Bueno, entonces ahí tienen el número aquí en pantalla, cómo se les está presentando, porque es tan importante acompañar. Así como hay tantos valores con los jóvenes, cosas tan lindas también tenemos en nuestra realidad social, ¿verdad? Jóvenes Sí. que lastimosamente han caído en el vicio, en la droga, pero como iglesia tenemos que ayudar, ¿verdad? Sí. Es la comunidad que tiene que trabajar, por eso... Ya hay en casi 100 casas de la comunidad Cenáculo en el mundo y es muy necesario que también esté acá. Y el sistema de la comunidad Cenáculo es la oración, el trabajo y la amistad. Qué bien, qué Esa es maravilloso. la manera como Este no es de el- las tinieblas a la luz. Sí, este es el como grupo que nació en Medjugorje, por si acaso. Esa o- nació en Saleso, en Italia. Ah, en Salezzo, una Italia. religiosa Sí. ¿Cómo se justamente llama esta tuvo una, religiosa? No estás una recordando. inspiración. Sí. Yo conozco, ahora estoy Madre conociendo. Elvira se Madre llama. Elvira, Madre exactamente, que Elvira. está en Medjugorje, por eso yo pensé Sí. que había nacido. Pero También un grupo hay en maravilloso. Medjugorje en una casa de la Sí, comunidad Cenáculo. maravilloso, Hasta en conozco. Rusia hay, Sí. padre Mira, Cabaña, imagínese. en Estados Unidos, Qué maravilloso, en Perú, sí. en 100 Argentina. comunidades están diciendo, imagínese, En Argentina hay y queremos que Ojalá. parte del trienio de la juventud Verdaderamente, que sea ¿verdad? Como que iglesia, acá. ayudar un poco a tantos padres que muchas veces yo como sacerdote lo Sí. digo, vienen un poco desesperados Sí. y con esta sería una Sí. gran ayuda. Y Bueno, en la pero comunidad hay- Cenáculo están sí, contenidas sí. también las familias. Entonces, Sí. por eso pedimos que se acerquen a los coloquios que ya se están haciendo en el despacho parroquial de La Recoleta. Sí. Todos los primeros y terceros sábados de cada mes a las 10 de la Claro. mañana. Y hay otro proyecto que usted me estaba diciendo que está llevando también adelante, o ayudando, ¿verdad? Es la difusión de la devoción a nuestra Santa Paraguaya, o ya muy cercana a los altares. A esta joven tan feliz que fue Chiquitunga, que hasta el último momento que se presentó delante del Señor, ella con su sonrisa y su alegría, y estamos preparándonos ya para su beatificación. Así que maravilla. necesitaremos de los jóvenes especialmente para hacerla conocer en todo el Paraguay a Chiquitunga. Así que estaremos ¿Y dónde en los... tienen que contactarse para dar un poco de Sí, difusión a esta los difusión? que quieran ofrecerse ya para colaborar pueden llamar y dejar un mensaje en el convento de las Carmelitas Descalzas en Asunción. El número de teléfono es 600-330. Pueden dejar ahí sus datos y nosotros estaremos comunicándonos con ustedes porque tenemos que organizarnos muy seriamente y en forma para lo que viene, que ya ella va a ser, ya solo falta que el Papa haga el decreto, ¿verdad? Pero ya sabemos que está en el camino de la beatificación. Pero qué que será maravillosa, muy- entonces será nuestra santa aquí. Bueno, entonces estamos concluyendo esta parte de nuestras informaciones, nuestros debates y al mismo tiempo de ofrecer un poco tantas lindas cosas dentro de la iglesia en este trienio, también el trabajar con los indígenas, también gente comprometida desde la rural. Y aquí recién acabamos de escuchar, ¿verdad?, a Rocío, que ella también nos quiere dejar, y así le estamos despidiendo a ella y a la señora Pelusa, agradeciéndole este espacio maravilloso que nos brindan aquí para jóvenes, para los jóvenes. Entonces, al despedirnos, un mensajecito, Rocío, para los jóvenes. Que cada joven siga sus anhelos. ¿Y cómo se siguen los anhelos? A través de Dios, porque la sabiduría, la fuerza de voluntad y esa capacidad que necesitamos cada uno de los jóvenes para seguir nuestros sueños están en Dios. Así que fuerza, jóvenes, vamos Paraguay y feliz Día de la Amistad a todos. Muchas Muy bien. gracias. Muchísimas gracias entonces. Y así estamos cerrando esta partecita, vamos a ir a la música, vamos a escuchar justamente a Rocío, esta voz maravillosa que nos trae desde Pedro Juan Caballero. Jóvenes para los jóvenes y en familia. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad.
Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el que guaverás, arrecillo de 3 pendientes, Dios que te es el rosario del coral. Hechicera, ay galopera, mueve tus plantas desnudas, cimbreando la cintura con tus promesas de amor, cimbreando la cintura de tus promesas de amor. La morena galopera de la estirpe idolatina luce 2 trenzas floridas y viste el tipo y yegua. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa Vitacuña. Y así sigue la función, al compás de la galopa, suenan alegres las notas descendentes del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y de los platillos, va quejándose el trombón y redondando el tambor. Arriba. Galopea. De tu cántaro de amor. Gracias. Y volvemos, Jóvenes para los Jóvenes. Y ahora en este bloque queremos, en nuestro debate, escuchar un poco a estos jóvenes sobre un campo muy importante, que es la historia. Aquí entonces están nuestros invitados, le presentamos a nuestra licenciada. Adelante, bienvenida. Buenas tardes, padre, gracias. Soy la licenciada Ángela Sánchez, docente. Gracias por venir. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a la gente en sus casas. Soy Camilo Fernández, estudiante. Gracias también, Camilo, por venir aquí, de esta parte. Muy bien, Rodrigo, bienvenido, gracias. Buenas tardes, padre, profesora y yo soy María Pamela. Muy bien, gracias por venir. Bueno, vamos a escuchar entonces qué es lo que hoy queremos debatir sobre este punto tan importante de la historia. Le escuchamos a ustedes, a ver quién comienza. Sí. Bueno, Rodrigo, la historia es ante nada una ciencia enmarcada dentro del área de las ciencias sociales. Pretende hacer conocer y hacer pensar quién es el hombre en una sociedad y a nivel mundial. También busca la historia, el pasado de las diferentes sociedades donde los humanos han participado a lo largo de un tiempo y un espacio determinado. Sí, sí. Bueno, en este sentido sería muy interesante escuchar un poco las otras preguntas también, para que nos puedas dar un poco lo más importante de lo que significa, porque ahí surge ya una preguntita también en mi interior, ¿verdad? Para que los jóvenes también, y pienso que los jóvenes tienen por dentro. ¿Y para qué tenemos que estudiar historia? Porque si yo pegarlas en duda en el colegio, ¿verdad? Sí. Pero vamos a escuchar un poco a los jóvenes, a ver otras preguntas, a ver qué ustedes tienen. A ver, María Paz, a ver qué, pues a ver el micrófono, así escuchamos. La pregunta que yo tengo es la siguiente, y va para los jóvenes.
De hecho, una situación particular que se da con la historia es que para algunos jóvenes no es mucho de su interés, hay cierta apatía en la lectura, no, muchos no quieren leer, pero yo estoy convencida de que el joven sí quiere saber de la historia, solamente que tenemos que motivarle de alguna manera, utilizando sobre todo estos recursos multimedios, las redes sociales, hacerle ver que un país sin memoria histórica es un país que puede caminar hacia atrás, es decir, tenemos que nosotros siempre mirar el porvenir, el devenir, qué sucede, qué está pasando, por qué actuamos de una manera o no actuamos de otra manera. Entonces a veces, ¿qué sucede? El joven más se interesa por lo momentáneo, por lo superficial, por lo que está de moda, sin darse cuenta de lo importante que es para poder construir su identidad como parte de una colectividad. En nuestro caso, por ejemplo, conocer la historia paraguaya. Nosotros somos paraguayos y tenemos unas idiosincrasias que son característicos solamente en nuestro país. Entonces, de repente, con el tema de la globalización, también hace que ya todos somos aldeas. Podemos saber todo lo que sucede en cualquier parte del mundo. Y a veces nos interesa más lo que pasa afuera porque es lo que es de moda. Entonces, a veces, ese es un problema que nosotros tenemos para que los jóvenes también se interesen. Esa pregunta que hacía me parece muy interesante. La vez pasada yo pregunté, ¿verdad? Va a ver la 4 de julio. A ver, ¿y todo qué te responden? Independencia de Estados Unidos, gente, ¿verdad? En realidad nadie sabe qué cosa. Victoria, en Anagua, ¿verdad? Nadie sabe. Paraguay, ¿verdad? Independencia de Estados Unidos. O sea, como muy cierto. Parece que miramos un poco los foráneos y esto es muy cierto. Y aquí nuestro amigo Camilo, ¿qué nos dice como preguntita? Viendo, profe, que hablaste de que la historia también tiene que ver con lo que es la sociedad, la cultura, y qué podría aportarnos a los jóvenes el estudio de la historia como sociedad y a cada uno como individuo. Nosotros tenemos que reflexionar sobre lo que hicimos. Tenemos que vivir hoy, pero pensando que hubo un ayer, que hubieron personas que han intervenido a lo largo de la vida de una sociedad donde nosotros pertenecemos. Las personas no somos islas, vivimos en una colectividad y tenemos que conocer. Tenemos que revitalizar la memoria histórica. A veces tenemos esas lagunas y a veces no le damos importancia. Y sucede lo que muchas veces dice, otra vez pasamos por lo mismo. ¿Por qué? Porque no hubo una reflexión. La historia busca también crear un pensamiento crítico en los jóvenes, contextualizar que por qué sucedió ese hecho en ese momento, en ese espacio geográfico determinado y no en otro lugar. Entonces, siempre vemos que las personas son las que van haciendo historia. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar y eso va formando la historia de una colectividad. Y eso hay que respetar, hay que valorar, porque no crecimos, no salió de la nada. Hubo una situación particular, un hecho histórico particular, que eso hace que a medida que vamos leyendo, que vamos informándonos, que vamos compartiendo, vamos conociéndolo. Porque un documento, un monolito, la música, el arte, todo eso es algo que nos tiene que contar y nos tiene que decir qué es lo que nosotros podemos proyectarnos como paraguayos, como jóvenes, que podemos aportar nosotros a esa situación, a ese contexto. Y vos como docente, en tu experiencia, ¿te parece que los jóvenes se interesan, les gusta la historia, hoy cuál la historia, o mejor dicho también, cómo ustedes presentan la historia? ¿Es interesante o más o menos nomás en los colegios actualmente cómo se está presentando este campo de la historia? Sí, la historia se sitúa en un espacio y se sitúa en una realidad. Sí. Entonces, a partir de ahí vamos conociendo no solamente la historia paraguaya, también la de América y la del mundo. Ciertamente hay unos contenidos curriculares que hay que tener y las horas pedagógicas son bastante limitadas. Claro. Entonces lo que buscamos también es que los jóvenes se interesen a través de investigaciones bibliográficas, a través de investigaciones cartográficas, que ellos vayan conociendo un mundo que se les presentaba de una manera, porque nosotros hacemos que ellos vean los diferentes enfoques que uno tiene, porque unos son pro, otros son contra, y que ellos saquen un espíritu crítico. Yo pienso que es por ahí, ¿verdad?, del sentido crítico. Bueno, muchísimas gracias, licenciada, por tu presencia entre nosotros. Gracias a usted, padre, por la invitación. Muy bien, también aquí a los jóvenes, nuestros invitados. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias a usted, padre, por la invitación. Muy bien, y también agradecemos a Camilo que vino a acompañarnos. Sí, no, a vos, padre, gracias por la invitación. Un placer, pasamos bien la tarde y que tengan una buenas tardes en sus casas. Bueno, sobre esto hay muchísimo para seguir debatiendo.
En este programa seguramente que no vamos a agotar, evidentemente, porque ya estamos concluyendo esta partecita de nuestra presentación, diría más que un debate, agradeciéndoles aquí a la profesora, a la licenciada, y sobre todo para comenzar a abrir lo que más adelante podemos seguir hablando con los jóvenes. Verdaderamente la historia tiene sentido en nuestra vida y es lo que nos proyecta hacia el futuro, sobre todo en nuestro país, en el Paraguay. Vamos al corte y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes para los Jóvenes, estamos volviendo y aquí queremos presentar en este bloque los talentos, como decimos siempre. Seguimos invitando a todos los jóvenes. Esta vez vamos a tener a dos hermanos, dos jóvenes que están viniendo desde Luque, Cañada, San Rafael. Esta vez es más a ver, a la misa. Bueno, maravilloso estos dos jóvenes que aquí se van a presentar y nos van a decir entonces qué es lo que nos quieren presentar y mostrar estas cualidades tan lindas que tienen nuestros jóvenes y algunas veces en forma oculta. Bueno, comenzamos aquí por la derecha con las damas, como se dice siempre. ¿Tu nombre? Me llamo Rocío Farías, tengo 18 años, estudio en la facultad UPAP de Luque, sigo la carrera de nutrición y eso. Muy bien, muy bien. Entonces que además de la música, ¿y cuándo comenzaste vos la parte musical? Yo empecé a los 14 años a ejecutar hace la 4 guitarra. años. Hace 4 5 años, sí, claro que sí. Bueno, y ahora vamos a ver ese talento, ¿verdad?, que fuiste Sí. descubriendo. ¿Pero estás estudiando por tu cuenta o en una academia? Llegué a estudiar en la cooperativa de Luque, Ah, ya. pero después ya por mi cuenta. Posibilidades que ofrecen Sí, ahí. claro. Ya, mira qué interesante. Bueno, llevamos aquí a su hermano, Alexis. Entonces, si podés presentarte un poco. Yo me llamo Alexis Farías, vengo de Luque, ¿verdad? Estudio en el colegio Miguel A. Rodríguez ahí de Luque, en la especialidad de batín. Sí, ¿Qué curso estás? Primero. Primero ya. Primero. Bueno, entonces dejó de ser, o sea que mayor, menor, de respetar viejina, es tu hermano. Bueno. ¿Y cuántos años hace que vos estás, Alexis, con la guitarra? Y yo empecé a los 8 años. A la cuenta. Sí. ¿Y ahora cuántos años tenés? 15. 15. ¿Vos comenzaste antes entonces, verdad? ¿Que tu hermana? No. Más o Sí. menos, 5 y 4. por ahí. Sí. Qué bien, che. Y después los dos se están uniendo ahora para tocar juntos. Y la idea siempre fue esa, la idea de mi papá. Ah, ¿en serio? Sí, Mira, él pues. siempre quiso que formemos un grupo ¿En serio? entre hermanos. A la ¿verdad? cuenta, mira qué lindo. Bueno, Sí. vamos a ver entonces aquí a estos dos jóvenes que le estamos recibiendo en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Vamos con la música que ellos nos van a ofrecer. ¿Qué Sí, nos van a ofrecer, Rocío? la primera música se llama Llave, que es de Carlos Ramírez. Y la segunda música también, que es Carreta de Félix Pérez Cardoso. Tende vale forma. Entonces la vemos uno, vea. Estamos muy bien y la embaraca, pero ahí por ahí nada más se va así, de Carreta, ya. Bueno, ya en 2000.
Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces aquí seguimos con estos dos jóvenes, aquí Rocío y Alexis, que vienen de Cañada San Rafael de Luque. Son dos jóvenes, son hermanos ellos. Farías me dijeron, ¿verdad? El apellido. Entonces, ellos que se propusieron, se proponen verdaderamente de ofrecernos lo mejor. Y nosotros queremos ir ya cerrando nuestro programa por el día de hoy. Hemos hablado un poco de tantas cosas interesantes, sobre todo discutido sobre lo que significa la historia para los jóvenes, mirar un poco el pasado, pero el pasado que nos sirve para mirar nuestro futuro. Nosotros animamos a todos los jóvenes que tengamos conciencia de nuestra nación, tengamos conciencia de nuestra propia historia. Solamente cuando conocemos bien ese camino que fuimos haciendo, que otros han hecho en nuestra vida y en nuestra historia, también nosotros podemos proyectarnos. Hemos dicho tantas veces que lo que somos hoy es lo que fuimos, o mejor dicho, lo que nos dejaron como herencia en nuestra propia historia. Por lo tanto, en la lógica que se dice, lo que somos hoy, entonces vamos a dejar como herencia también a los que vendrán mañana, otros jóvenes, entonces que vivirán, pero lo que nosotros le dejamos como herencia. Entonces, ánimo, fuerza a construir un Paraguay que vale la pena, una iglesia que vale la pena, y así juntos podamos hacer lo mejor, ofrecer el crecimiento del reino de Dios entonces en medio de nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Rocío. Y la misma cosa, fue un honor compartir con todos ustedes, padre, y muchas gracias por la... A ustedes, Alex. Sí, muchas gracias. Les doy una bendición, un buen domingo a todos ustedes y Jóvenes para los Jóvenes. Vamos a terminar con ellos con una hermosa música y nos despedimos así de ustedes. Chau, chau, y que Dios les bendiga a todos.
maravilloso. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a las 14 horas por este canal. Este programa fue presentado por Sueñolar, con los auspicios de Bambi Pinturas, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, Alianza Editorial, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL.